Bien, aquí la congregación de Negreiros, que es la IEP inicial, la que comenzó, ya se impulsó misiones en Cusco y Arequipa. Rich, entonces, como en la labor misionera, él tomó un pulso y extendió la obra por el centro y el sur del país. Y todas estas se comenzaron a organizar y de ahí toman el nombre de Iglesia Evangélica Peruana en Muquillauyo, no hemos dicho, en Junín en 1922. Entonces, después de 29 años de empezar la obra, ya se oficializa el nombre, ¿no? Pero se conoce el comienzo de la Iglesia Evangélica Peruana en 1893. La Iglesia Evangélica Peruana se caracterizó por su activa labor evangelística en sus primeros años, ¿ya? Por medio de la predicación, las publicaciones, los tratados, ¿no? Y sobre todo, algo que es característico de esa época, tratados sobre problemas sociales del país, algo que hoy día las iglesias no hacen, ¿no? Ninguna iglesia que yo sepa, este, habla sobre los problemas sociales del país. La única iglesia que posiblemente lo hace sí es la iglesia metodista. Sí, la iglesia metodista sí trabaja estos aspectos, ¿ya? Y da una voz, ¿no? O trata los problemas sociales del país, ¿no? En eso sí nos hemos descuidado. La, la conferencia episcopal católica, por ejemplo, cuando se trata de alguna situación aguda o difícil, entonces interviene y da su voz. La iglesia evangélica, silencio, ¿no? No hay una voz de la iglesia evangélica frente a esas cosas, ¿no? Por ejemplo, la conferencia episcopal trató sobre el asunto que hubo el año pasado, el 22 ya, ¿no? Cuando hubo los reclamos y toda la gente salió en el interior y, y de alguna manera se expresó, ¿no? Su preocupación por las muertes, ¿no? La Iglesia Evangélica no ha dicho nada acerca de eso, ¿no? No sé si la Iglesia Metodista me parece que sí ha publicado algo. Y después a una ONG, por ejemplo, la Paz y Esperanza, sí ha trabajado eso, una ONG evangélica. Entonces, pero sí en esa época era muy común que las iglesias entonces trataran sobre problemas sociales del país, ¿no? Ahora, Rich supo llegar a las clases medias y bajas del país, prendiendo en principio entre los campesinos, obreros y trabajadores mineros. La iglesia evangélica peruana se ha caracterizado por ser una iglesia de obreros, especialmente, ¿no? Y en esta tarea de la problemática social también en ese momento estaba también empezando, bueno, ya había una alternativa política en esa época que fueron creando y uno de los que fue impactado fue Aya La Torre también, ¿no? Entonces dice que esto lo dice Tomás Gutiérrez, ¿no? Que los hermanos, ¿no? Tenían, tenían su Biblia a un costado y también el libro del imperialismo y el APRA, ¿no? Antiimperialismo y el APRA, eso es lo que menciona Tomás Gutiérrez. Yo no creo que haya sido así del todo, pero es una idea romántica de este tiempo, ¿no? Donde había un impulso de buscar y luchas sociales, pero también la fe a un costado, ¿no? En un inicio también se preocupó por la cuestión social, pero se fue perdiendo con los años, dice, ¿no? La iglesia, aunque algunas congregaciones mantienen esta perspectiva, ¿ya? Entonces, esa, esa preocupación va quedando en menos y, como digo, hasta se ha borrado el mapa de muchas iglesias, ¿no? Eh, Ahora, Lee es miembro fundador del Concilio Nacional Evangélico del Perú, que se dio en 1940, ¿no?
Y ahora la IEP pues tiene más de 2.000 iglesias, ¿no? Locales en todo el territorio peruano, ¿no? Que son pequeñas, no son muy grandes. La más grande es la Maranata, ¿no? Que está en Lima, en la Avenida Brasil, en la cuadra 3 si no me equivoco, ¿no? Ahora sí, vamos a la iglesia presbiteriana, ¿no? Que ya específicamente nuestro hermano Zamet estaba con esa idea. Decía, ¿y qué de los presbiterianos? Ya hemos dicho que sí, los misioneros presbiterianos estuvieron al comienzo. Forjaron la IEP, porque la IEP tiene origen presbiteriano. La Alianza también tiene origen presbiteriano, son calvinistas, ¿no? Bueno, aquí la misión presbiteriana de la Iglesia Libre de Escocia. ¿No? La presencia presbiteriana o de la misión presbiteriana ya como iglesia presbiteriana de la Iglesia Libre de Escocia se ve por 1915. A 1915 empieza toda esa idea, esa concepción, aunque ya hemos dicho, la iglesia esencialmente inició con una tendencia presbiteriana o calvinista, ¿no? En 1915 en realidad viene un joven John A. Mackay, ¿no? Juan A. Mackay, ¿no? Que se había graduado en el seminario de Princeton en Estados Unidos y se hiciera cargo de la misión de una gira exploratoria por varias ciudades de Latinoamérica con el propósito de establecer una obra misionera. Así que vino a Perú también con esa idea, ¿no? La ciudad escogida por Mackay fue Lima y la manera para empezar la obra sería realizando la labor educativa. O sea, dentro de todo ese trabajo y de esa gira exploratoria, al final se queda en Lima, ¿no? Lima lo toma como centro de base para su obra, ¿no? Y especialmente para hacer la labor educativa, como hemos dicho. O sea, otra vez con la misma idea de los metodistas, ¿no? Los metodistas se dedicaron a la educación. Por eso que las iglesias que vinieron posteriormente, que eran de corte más evangelísticos, como que dejan de lado a estas obras porque para ellos no evangelizaron, no hicieron nada, dicen, no hicieron misión, ¿no? Entonces piensa que la iglesia, la evangelización empieza cuando empiezan ellos a venir, ¿no? Estoy hablando de los 30, 40, más o menos, ¿ya? Pero la educación es una tarea de la misión, es una tarea de la misión. Cuando dice la Biblia que el Señor mandó, dice, ¿no? Ir por todo el mundo, ir por y predicar el evangelio a toda criatura, ¿no? Luego enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado, ¿no? El mandato del Señor era enseñar, pero también ahí está la educación. No se olviden ese pasaje de Proverbios que muchas veces lo espiritualizamos. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahí en el texto estaba hablando de qué cosa, educación, formación para la vida, ¿no? No está hablando solamente del camino o del lado espiritual, como se aplica muchas veces, ¿no? Entonces ligado solamente a la palabra. Sí, está bien, ligado a la palabra debe estar, pero también al hecho de la formación. Podemos tomar el texto bíblico como base para la educación, como hizo Thompson, está bien, pero no debemos dejar de lado la educación, la formación. Eso creo que es un elemento que sí es negativo dentro del mundo evangélico, ¿no? La educación la tenemos venido a menos como la sociedad también, hoy también es una sociedad poco educada, poco formada. Y estoy hablando no solamente de Perú, de Latinoamérica, sino en todo el mundo. La educación está venido a menos. Ahora los muchachos ya no saben sumar y restar, ¿no? Nosotros nos equivocamos ahora, ¿no? También, bueno, por el apuro. Pero lo cierto es que no conocen de historia, no conocen de geografía, ¿no? Y de muchos datos que tienen que ver con aspectos también
nacionales o de su pueblo, de su tierra, de su nación, ¿no? Y lo digo no acá, en Norteamérica es así, ¿no? En Norteamérica la gente eh, no tiene esa formación, ¿no? Sí, hay mucho dinero, hay muchas transacciones y eso sí, hacia eso se ha ido esta sociedad, ¿no? Hacia lo material, ¿ya? Pero el hecho educativo, las relaciones, sí, de repente puede eso servir mucho, pero la formación, ¿no? Es importante. Eso me hace recordar una vez estuve, yo no digo que soy tan formado, pero me gustan muchas cosas, me gusta el arte, la pintura, el dibujo, la música, y no voy de tanto en tanto, pero lo hago. Me gusta ir a ver las galerías, ¿no? La semana pasada, como estuve con el pastor Osvaldo Aguirre, que fue profesor de inglés en el STEC, y con él nos encontramos y fuimos a una galería, ¿no? ¿No? Y a hablar acerca de música también, ¿no? Entonces, ese lado muy poco lo tomamos, ¿no? Eso me hace recordar a una persona que dice que había estado en España y yo le mencioné, le digo, ¿y has ido al Museo del Prado? Y me responde, ¿qué voy a estar perdiendo el tiempo de ver cuadros ahí colgados? ¿Para qué? Dice, ¿no? O sea, eso me parece que no es una buena respuesta, o en todo caso es una respuesta que indica que no tiene interés en el arte, no tiene interés en la cultura. Y por lo menos debería tener una mediana interés en el sentido eh, de que el arte también es una expresión, ¿no? Aunque no les guste, pero por lo menos por cuestión de cultura general. Entonces creo que eso es importante también de notar, que estos misioneros sí forjaban ese aspecto. Te forjaban en educación, te forjaban en ideas que en esa época estaban en boga, ¿no? En propuestas para el desarrollo, para el avance, para la construcción de la sociedad. Hasta había conceptos filosóficos y políticos también metidos en todo eso, ¿no? Y Mackay fue así, porque Mackay influenció en políticos peruanos, ¿eh? En, vamos a ver eso ahí. Bueno, entonces, pasamos acá. Este viene a ser el primer local del Colegio San Andrés en la Plaza Francia. Este local me parece que todavía existe, me parece que el colegio, el que está ahorita ahí es la Pontificia Universidad Católica, me parece que está por ahí. Sí, antes era una librería, sí, y la Pontificia está ahí, creo. Y hay un museo de paso en ese lugar. Yo he ido ahí a ese museo. Ahora, Juan Rich en esa época estaba de superintendente de la Unión Evangélica de Sudamérica y le ofreció a Mackay transferirle una escuela que venían manteniendo desde 1913. Y la misión de la Unión Evangélica estaba a punto de cerrar esa obra. Así que en 1916 Mackay se hace cargo del colegio y lo implementa y lo va a llamar el Anglo-Peruvian College, es decir, un colegio anglo-peruano. Así se va a llamar hasta que por la década de los 70, la época de los militares, ¿no? Que dan la orden de cambiar todo lo que sea americano, ¿no? Ninguna cosa americana debiera de sostenerse como parte de la cultura, entonces cambian los nombres de los colegios, ¿no? El Lima High School se va a llamar María Alvarado, el colegio que está en el Callao se va a llamar América y el colegio anglo-peruano se va a llamar San Andrés, ¿no? San Andrés, ¿no? Y que toma el nombre de la iglesia que estaba ahí detrás del colegio, de lo que ahora, bueno, estoy hablando del local que tienen ahora en la avenida Petituar. Detrás del colegio hay una iglesia, que era la iglesia presbiteriana San Andrés, ¿no? Y toman ese nombre, ¿ya?
Ahora, ¿conocen a ese señor que está ahí? ¿Lo han visto? ¿Han visto ahí la foto? Este señor es un Víctor Raúl. político muy conocido. ¿Por qué hemos puesto la foto ahí? Uno dice, ¿qué pasó? Ya vamos a hablar de política seguramente. No, eh, es que McKay, como les dije, dedicado a la educación, pero también con actitudes sociales, con búsqueda de soluciones a las problemáticas sociales, ya, él se relaciona con jóvenes políticos de la época, ¿no? Así que con el fin de conocer a los jóvenes intelectuales del Perú, Macay ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde obtuvo el grado de doctor en filosofía y llegó a ser un profesor destacado ahí también. Ahí llega a conocer al que fuera el político más destacado en el país, Víctor Raúl Ayala Torre, a quien en momentos difíciles en la persecución contra el APRA, partido que fundara Ayala Torre, lo ayudó, lo hizo profesor del colegio y lo refugió de la persecución militar y política, ¿no? Fue amigo personal de Ayala Torre. Y esto le valió ser perseguido y acusado de ser aprista. Por eso tuvo que salir del país de paso también, ¿no? Pero no solamente fue amigo de Víctor Raúl Ayala Torre, también fue amigo y también, de hecho, fueron profesores en su colegio. Víctor Andrés Belaúnde, ¿no? Un gran pensador, ¿no? Que tiene una serie de libros también sobre peruanidad. Y el otro pensador también político fue José Carlos Mariátegui, ¿no? El famoso autor de los 7 ensayos de la realidad peruana. También fue profesor de Colegio San Andrés y amigo también de John McCain. O sea que era un hombre bastante inquieto, como se dan cuenta, ¿no? Muy inquieto en el aspecto social, ¿no? Y también, claro, para la época lo persiguieron, pues, ¿no? Y tuvo que salir fuera del país por ese motivo. La misión de McCain no fue concebida como una agencia evangelizadora, sino como una entidad capaz de crecer una influencia evangélica en la sociedad y mantener altas normas académicas y morales. La idea de McCain era tremenda, un ideal, lastimosamente no se ha hecho realidad, no ha tenido continuidad, ¿no? Entonces, hoy más bien la iglesia se concibe como una agencia evangelizadora. Queremos ganar alma, ganar alma, ganar alma, ya está bien, se crea. Pero discipulamos, no la discipulamos, la dejamos a medias. Las que puedan discipularse ya avanzan, pero la mayoría está por ahí, ¿no? No, entonces no estamos cumpliendo con la labor adecuada. Y en esa evangelización, en ese discipulado, se necesita también que la iglesia, pues, sea una iglesia que influya en la sociedad y que haya normas académicas, normas morales, normas éticas que hoy día están ausentes en nuestra sociedad, en todas las áreas y en todos los estamentos de nuestra sociedad peruana. Eso es escaso. Hoy día estamos viviendo una crisis de sociedad terrible. Y hasta me atrevo a decir algo que en un momento creo que bueno, se ha dicho que, bueno, vamos a dejar eso ahí. La sociedad en realidad está bastante mal en el país. Nos ha tocado un momento difícil. Y aquí es la iglesia donde debe tener también su lugar. Aquí es la iglesia donde debe comenzar también a poner el orden, ¿no? Pero la iglesia también debe responder, pero nosotros como creyentes también debemos responder, ¿ya? Y a tener la capacidad de poder influenciar en esta sociedad. Y eso es lo que falta en nuestro país. Y quizás por la violencia y todo lo que sucede en la sociedad, como que se desacredita todo. Porque acá en el Perú le gusta desacreditar muchas cosas. Lo bueno le llamamos malo, ¿no? Y entonces puede haber cosas buenas dentro de la iglesia evangélica, pero no llega a tornarse en influyente dentro de la sociedad, ¿no? Eh, Ahora pues hay otras cosas que influyen, ¿no? Aún así, no descuidó el aspecto eclesiástico, eso es otro elemento también, ¿no?
de hecho que no solamente estaba abocado a hacer, a discipular a estos políticos, ¿no? Sino también estaba dedicado a su tarea eclesiástica. Implementó en su casa cultos en la semana, pero este esposo no pudo proyectarlo directamente a la gente de la ciudad y su dedicación al mismo quedó reducido a un segundo plano. Cuando el colegio pasó a su local de la avenida Petitoa, la cuadra 1, donde está ahora, se destinó un aula para continuar con los cultos. Y más adelante, por el año 60, la misión estrena en Lima, el templo detrás del colegio, y le pone el mismo nombre, ¿no? Iglesia San Andrés, ¿no? Ahí está lo que les mencioné con respecto a esa iglesia. Creo que ahorita me parece que ya no existe esa iglesia. Pero hay un local ahí, está de todas maneras, eso que era el templo que pertenecía, que es parte del colegio. En un tiempo, hace unos años atrás, el colegio estaba con miras de salir del centro de Lima e irse a otras zonas, ¿no? Más especiales, como ha ocurrido con colegios católicos, ¿no? La Inmaculada, que estaba en Lima, la Carmelitas, San José de Cuní y otros colegios por ahí, ¿no? Que estaban en el centro de Lima, han ido pues a otros lugares. Está en Monterrico, en La Molina, está en San Borja, en otros lugares, ¿no? El colegio entonces sigue ahora en Petituar, está en la misma cuadra 1, está más o menos por inicio del Parque de la Exposición, creo, ¿no? Que antes era todo un parque grande, inmenso, y se ha ido cortando, se han hecho casas y avenidas, pero ahí está. Bueno, por otro lado está en la obra presbiteriana en cuanto al interior del país, ¿no? Viene otro personaje que se conoce como Calvin McCain, que lleva a Cajamarca. Otro Mackay, ¿no? No sé si eran familia, por si acaso, ¿no? Pero me parece que no tiene nada que ver con eso, ¿no? 1921. Y la acción social de Sarah McDougall. Sarah McDougall abrió una clínica en la ciudad, en Cajamarca, ¿no? Y hubo esfuerzos también en el plano educativo, pero fueron cancelados por la misión en 1933. Los tiempos de Calvin Klein o Calvin Mackay, ¿no? Marcan los tiempos de avivamiento presbiteriano en el norte. Los cultos eran muy concurridos por centenares de personas, como lo prueba el templo construido en la ciudad, ¿no? Así que hay mucha influencia presbiteriana en Cajamarca. También hay movimientos como movimientos de santidad, los peregrinos, ¿no? ¿No? Mm. La obra de Moyobamba, por ejemplo, tuvo sus comienzos con el ministerio de dos enfermeras, dos señoritas, Ana Soper y Rhoda Gould, ¿ya? Quienes implementaron una pequeña clínica. Posteriormente, el doctor Kenneth Mackay, otro Mackay, convirtió la clínica en hospital y añadió una sección para la formación de enfermeras, es decir, de un instituto de enfermería, ¿no? La labor eclesiástica y educativa vinieron luego después bajo la dirección del doctor Harold Lindsay, ¿no? Anna Soper, de paso ese nombre, le han puesto, no sé si la clínica se llama así, allá en Moyobamba, ¿no? Ahí en Moyobamba hay colegio, hay iglesia y hay una clínica, ¿no? Muy reconocida para la ciudad, ¿no? Para satisfacer las necesidades del entrenamiento teológico de los misioneros peruanos, Renwick, el sucesor de John A. Mackay, propuso una labor conjunta de la Iglesia Evangélica de Escocia con la Misión Evangélica Sudamericana y la Alianza Cristiana y Misionera, y establecen el Instituto Bíblico Peruano, ¿no? Este instituto se fundó en 1933 y aparece por primera vez en el Perú una institución de educación teológica interdenominacional, que luego se convirtió en el Seminario Evangélico de Lima. Ahí está el dato. Lo que hicieron los metodistas fue un instituto teológico de Lima, pero
que corresponde a los metodistas, que se convirtió en la comunidad bíblica teológica, metodista también, ¿no? Pero este caso sí es una tarea interdenominacional, ¿no? Ujú. No se olvida el nombre, Rewis, es el que promueve este trabajo. ¿Ya? Ujú. Ahora, la obra de los hermanos libres que hizo McLean y todos los misioneros, ¿no? Se independizó posteriormente de la Iglesia Madre de Escocia para constituirse como la Iglesia Evangélica Presbiteriana del Perú en 1963. Ese es el nombre que tiene hasta ahora, ¿ya? IEPP, IEPP, ¿ya? A pesar de los logros en los primeros tiempos de la misión evangélica de la Iglesia Libre Escocia, entonces esta iglesia se desprende y va a tener un nombre especial particular, ¿no? El éxito de la Iglesia Evangélica Presbiteriana del Perú ha sido muy pequeño comparado con los esfuerzos de otras empresas misioneras. Esto se debe a la demora de establecer una obra nacional y el énfasis en implantar las características culturales externas de la Iglesia Libre de Escocia en las iglesias hijas en el Perú. O sea, esta iglesia como que tuvo un carácter de lo que se conoce como las iglesias de trasplante, ¿no? ¿Qué es una iglesia de trasplante? Una iglesia de trasplante era una iglesia que se establecía en otro lugar, pero se llevaba las características, tradiciones y pensamientos, ¿no? De la iglesia original, se la llevaba a otra cultura, ¿no? Y llevaba la cultura también, ¿no? Las características culturales. Ese es uno de los elementos, digamos, de pérdida que tuvo, ¿no? Pero diríamos que no solamente fue la Iglesia Evangélica Presbiteriana de Perú, ¿no? Que hizo esto, porque esas características culturales externas, ¿ya? También acompañaron a los misioneros norteamericanos que trajeron también su cultura, ¿no? Y que trasladaron esa cultura, esas características a las iglesias que plantaron en nuestro territorio, ¿no? Inclusive el pensamiento, hasta el pensamiento político, hasta las ideas americanas, todo lo trasladaron acá, ¿no? En cuanto al último factor, la iglesia presbiteriana está volviendo a hacer énfasis en su tradición del pasado, en su intento de diferenciarse de las demás iglesias evangélicas en cuanto a su liturgia y su dependencia de la Confesión de Westminster, el bautismo de infantes, el rezo del credo y del Padre Nuestro, ¿no? Esas son las características que tiene la Iglesia Evangélica Presbiteriana del Perú, ¿no? La IEPP. Ahora, en 1985 se forma la Iglesia Presbiteriana Nacional del Perú, ¿no? La IPNP, de misión americana, que desarrolla su trabajo en Ayacucho con gente de habla quechua. Así que los de Cajamarca y Moyobamba son de la misión escocesa. Los de Ayacucho son de misión americana, ¿no? De la misión presbiteriana, pero americana, ¿no? Ujú. Ahora, después de 1986, la misión escocesa hace convenio con la misión holandesa. Esto, en vez de ayudar, causa problemas a la labor, que de paso eso es un problema, ¿no? Las iglesias ahí fueron dividiendo poco a poco, ¿no? En los tiempos recientes, es decir, por 1995, y esto reciente es ¿por qué? Porque eso lo pone Juan Kessler, que hace este trabajo de investigación, ¿no? Es tesis doctoral, e hizo este trabajo para su tesis doctoral. La Iglesia Evangélica Presbiteriana de Perú, la IEPP, se fusiona con la Iglesia Presbiteriana Nacional del Perú, la IPNP, ya, y cuya obra se ha desarrollado en la Sierra Sur, y así se formó la Iglesia Evangélica Presbiteriana y Reformada de Perú, IEPRP. Esta unión no dura mucho,
la IEP no queda conforme y es el conflicto que tuvieron, pero que parece tonto, ¿no? Que se peleaban porque si se cantaban salmos o no se cantan salmos, ¿no? O se cantan coros, ¿no? Por eso se dividieron. Y bueno, la IEP no queda conforme, seguirán cantando salmos sin acompañamiento, ¿no? Por esto se separan y la IPNP continúa en Ayacucho y los dirigentes son solo de habla quechua, ¿no? Aquí está un gráfico que nos dice más o menos la idea de lo que pasó en el mundo presbiteriano, ¿no? Por lo menos de las iglesias que había, la Iglesia Evangélica Presbiteriana de Perú, ¿no? Se unió a la Iglesia Presbiteriana Nacional de Perú, que también se había formado en el año 95, y hacen la Iglesia Evangélica Presbiteriana y Reformada en el Perú. Luego la Iglesia, estas dos van saliendo y van a salir la Iglesia Evangélica Presbiteriana de Perú y la Iglesia Presbiteriana Nacional. O sea que ahora hay tres movimientos, la IEPRP, la IPP y la IPNP. Bueno, yo conozco más la IEPRP, que es la que más se conoce, y la IPP también. Y la de Ayacucho, la de IPNP, no la conozco mucho, ¿no? Bueno, en medio de los acuerdos de la obra presbiteriana en el Perú, aparecen en nuestro país una nueva obra misionera, que no es la tradicional, sino viene del Oriente, específicamente de Corea. Este ya es un trabajo que yo he puesto en esta parte, ¿no? Los misioneros coreanos de corte presbiteriano llegan al país a mediados de la década de los 80, exactamente en 1985, con el primer misionero coreano, John Il-kwang. Bueno, aquí John Il-kwang, él siempre es asumido como el primer misionero coreano, pero entiendo que Do Van es el otro misionero que está ya bastante tiempo aquí en el país también, y está más o menos por ese tiempo, ¿ah? Posiblemente, no tengo la idea de cuándo fue. Yo recuerdo haber ido a un desayuno a un local por La Molina, lo que ahora es la Clínica Internacional, me parece que es, no recuerdo ahorita, no, tiene otro nombre, la Angloamericana, creo, que antes ahí había un local y a él había alquilado ese lugar y le invitó a varios pastores y yo me acuerdo haber ido allá, ¿no? Y tomó un desayuno, entonces fue el primer contacto que hicimos con misioneros coreanos, pero nunca más lo vi después de esa vez, ¿no? Era la primera vez que también iba yo por allá. Estoy hablando del cruce entre la avenida Javier Prado y la avenida La Molina, que ahora para mí eso es la entrada, pues yo, me, es muy, me es muy común ahora, porque nunca pensé que iba a estar por estos lugares. Pero bueno, antes era para mí salir de Lima, era casi el fin del mundo, ¿no? Pero ahora estoy por estos lugares. Pero bueno, este, entonces, para el lado de los coreanos de la misión que se fundó, que es la misión, a ver, lo que va a ser después la KPMP, ¿no? No es que la misión coreana para el Perú, algo así, misión coreana para el Perú. Bueno, esta es una nueva empresa misionera que tiene su fundamento en el avivamiento de Corea. El misionero realiza contactos con la obra de la iglesia presbiteriana, es decir, con las iglesias que estaban aquí en el Perú, y además se relaciona con otras denominaciones. Tuvo contacto con Samuel Calderón y Eugenio Kelly de la Alianza Cristiana y Misionera, y con Pedro Merino y con Pedro Arana, ¿no? Pastores de la Iglesia Presbiteriana de la IEPP, ¿no? La Iglesia Evangélica Peruana de Perú. Luego se instalan en Cajamarca y ahí hacen su labor misionera de 1986 hasta 1989, donde vuelve a Lima, ¿no? En 1993 funda dos iglesias, en Chillón y en Huaycán. Chillón fue dada a la IEPP, no aceptan porque no querían quedarse a cargo de la mantención del pastor,
Más adelante Huaycán se entregó a la IPNP, pero es la misión coreana la que la mantiene ahora. Y el misionero Wang toma su año sabático entre el 94 y el 95 y a su regreso encuentra esta situación, por lo que se propone trabajar formando nuevas congregaciones, ¿no? Trujillo, Huánuco, Zapampa, Pucallpa, Lima, y se forman nuevas obras presbiterianas. A este tiempo viene el pastor Sanguilí y el misionero Wang, que trataron de trabajar en la IEPRP hasta el 95, del 95 al 99, para mantener la unidad, pero al final decidieron dar una última oportunidad, ¿no? Y forman lo que ahora conocemos con la IEPP. En esa situación, la misión coreana presbiteriana ya tenía otros misioneros con iglesias desarrolladas por su ministerio. Y al no tener una buena relación con las denominaciones presbiterianas, que ya tenían trabajos con misiones escocesas y americanas, ¿no? No se le daba lugar a la misión coreana ahí. Esto llevó a que los misioneros coreanos formaran la Iglesia Presbiteriana de Jesucristo en el Perú, la IP Cristo P, en el año 2000, teniendo de base las iglesias fundadas. Esta obra renueva la tarea presbiteriana y de esta manera otras iglesias se integran a la nueva organización. Luego, en 2004, se inicia el Seminario Evangélico Presbiteriano del Perú, conocido como este Perú, que funcionó hasta el 2019, ¿no? Tuvo reconocimiento del Estado en su momento, ¿no? Y ahora más bien se ha formado el Seminario Bíblico de la Iglesia Presbiteriana del Perú, ¿no? La Iglesia Presbiteriana de Jesucristo en el Perú. Es decir, ese Seminario Bíblico IP Cristo P, ¿no? Ya no es este Perú. Este Perú ya tuvo su historia. Bueno, hasta ahí tenemos más o menos el trabajo de hoy. Teníamos que terminar con esa parte, ¿no? De la presbiteriana. Ya hemos tocado esa parte. Me gustaría ver la reacción de parte de ustedes. Esta parte ha sido ya un poco más, digamos, ligada al presbiterianismo, ¿ya? Y a cómo empezó la misión aquí en el Perú. A ver, reacciones entonces. Adelante. En la parte, pastor, las iglesias presbiterianas, digamos, se van uniendo, separando. ¿Cuál fue el factor principal de no entendimiento por las cuales, eso no lo logré entender, por las Parece cuales se que, ya, separaron? parece que la concepción fue uno que tenían orígenes misioneros diferentes, ¿no? Una formada por los escoceses, otra formada por los americanos, ¿no? Entonces, por ahí hubo este problema. Lo otro fue el aspecto de tratar de guardar quién es más cuidadoso de la sana doctrina, ¿no? Que ese es un elemento que también está presente en este asunto, en ese debate, ¿ya? Y cómo se debería adorar al Señor, ¿no? Entonces, algunas iglesias eran puristas, ¿no? La idea de cantar solamente salmos y no himnos o no cánticos, coros solamente, especialmente, eso no, ¿no? También la idea de no implementarse con instrumentos, ¿no? Musicales, ¿no? Tenía que ser todo simple, ¿no? Y, y bueno, no mucha bulla, no mucho movimiento, ese tipo de cosas se dieron en estas iglesias y que por ese motivo también pues se, se cortaron también, ¿no? Entonces, algunos creían que solamente la alabanza eran tocar salmos nada más, entonces se fueron con los salmos y los otros decían, no, salmos y coros también, ¿no? Pastor, Ese fue pero y lo otro, hasta, como digo, la tradición original de la fundación, ¿no? Es decir, las iglesias de origen escocesa y las iglesias de origen americana, ¿no? No se entendía, cada uno tenía su propio rumbo y así fue. Y luego, pues, cada uno se volvió. Yo diría que no, no fue una ruptura, porque la idea fue una unión más bien. Se unió, pero en esa unión parece que
no hubo entendimiento, no hubo maridaje, ¿no? Y, y por eso se van, ¿no? ¿No? Se forma, más bien de este movimiento se forma la Iglesia Evangélica Presbiteriana y Reformada en el Perú, que es otro movimiento también, ¿no? Se da por ese lado. Ahí está nuestro hermano, a ver cómo es, Manuel Solano, por ejemplo, que ha sido también moderador del Presbiterio General en su momento, de la IEPRP, ¿no? Y la Iglesia Evangélica Peruana, perdón, Iglesia Evangélica Presbiteriana del Perú, en donde están Pedro Arana y también donde estuvo don Pedro Merino también, ¿no? Que es forjador también de esa obra, ¿no? De la Iglesia Presbiteriana Nacional, eh, no tengo nombres, de ahí debe estar David Luyo. David Luyo debe porque él es de la iglesia de Ayacucho, ¿no? Entonces, la gente de Ayacucho son parte de la Iglesia Presbiteriana Nacional del Perú, ¿no? Entonces, el origen misionero es el que hace que no tengan un entendimiento, ¿no? ¿Mm? Bueno, más allá no sé, porque el asunto es que nosotros diríamos, ¿no? Ya de lejos de eso, diría, pero ¿por qué si creen en lo mismo, tienen la misma confesión, tienen la misma práctica, ¿por qué no se unen, ¿no? Siendo presbiterianos, siendo calvinistas. Bueno, es que no todas las iglesias presbiterianas tienen, eh, ¿cómo diríamos? Tienen un mismo molde, no, no, no hay un mismo molde. Eso es lo que creemos, ¿ya? Pero dentro del mundo calvinista están por ejemplo, los calvinistas, los hipercalvinistas, los supralaxarios, o sea, que hay diferentes formas de calvinismo, en alguna manera, ¿no? Son matices que hay de entender, por ejemplo, los puntos calvinistas y todo eso, ¿no? ¿No? La mayoría son cesacionistas, por si acaso, ¿no? ¿No? Por ejemplo, de la IEPP, son netamente cesacionistas, es decir, ellos creen que los milagros, las señales, los dones fueron para el primer siglo, ya no tienen vigencia hoy día, ¿no? Las otras son medianas, creo que son entre intermedio, ¿ya? Y la única creo que sí cree que los dones están en vigencia es la IPCRISTOP, ¿no? Pero somos una pequeña denominación, pues no tenemos mucha influencia tampoco. Aunque valgan verdad, las iglesias presbiterianas son bastante pequeñas, muy pequeñas. A comparación de las que hay hoy día, son iglesias muy pequeñas. ¿Sí? Es verdad, ¿no? Sí, a veces es gracioso o incomprensible la variedad de formas del Evangelio cuando hay un solo fondo, Jesús es el Salvador. Sí, en eso estamos de acuerdo todos, claro. Jesús como Salvador, estamos todos de acuerdo. El problema es que lo que dice Edgar Escobar, a mí me gusta mucho este pastor que es colombiano, él dice, este, el problema no son las verdades principales, las verdades que son prioritarias, ¿no? Sino él dice, los problemas son las creencias o verdades secundarias. Por cosas secundarias nos apartamos, por cosas que no son fundamentales nos liamos, ¿no? Nos separamos y eso no nos hace bien de ninguna manera, porque deberíamos más bien respetar eso, porque al final creemos en un mismo Señor, ¿no? ¿No? Que practicamos de diferentes maneras, sí, de repente a uno le gustan los coros, sí, a otros no les gusta, a otros sí les gusta aplaudir, a otros no les gusta aplaudir, a otros decir aleluya, a otros no, a otros hacer énfasis en la cuestión litúrgica, a otros no, a otros les gusta más en el asunto de
espontaneidad de la alabanza, en fin, ¿no? Con tal de que en el fondo, en el centro, esté Jesús, no habría problema, ¿no? Pero si ya de repente no surge por ahí, ¿no? Que no creemos en la resurrección, o que de repente no creemos que en la plena gracia, sino en que hay que hacer algo para obtener esa gracia, ¿no? Como ha surgido en otras iglesias ahora, ¿no? Esa idea del diezmo, por ejemplo, ¿no? O del dar y de la prosperidad, ¿no? Tú das tanto y Dios te va a dar tanto, ¿no? Como que estás dando algo para mover el corazón de Dios y nosotros no tenemos nada que ofrecer a Dios, ¿no? Para moverlo a Él. Ya Él se movió en amor a nosotros por medio de Jesucristo. Ese es el centro, pero, y eso es lo que debe unirnos. El problema es que no siempre, pues, se hace eso o no nos entendemos en todo caso, ¿no? En fin. Si esto lo superásemos, hermanos, seríamos una super iglesia. Hoy no estaba hablando solamente de la iglesia presbiteriana, sino de toda la iglesia evangélica, ¿no? Recuerden que eso es lo que querían hacer al comienzo, ¿no? Iglesia evangélica peruana, es decir, una iglesia nacional, una sola, pero con diversos matices, ¿no? ¿No? Ahora somos diferentes, ¿no? Pero matizamos tanto que el énfasis hacemos en esos matices y olvidamos la centralidad, ¿no? En fin, ahí estamos. Otra participación, por favor. A ver quien quiera tener. A ver, Leo, cuando dice no entendí muy bien por qué cambiaron de instituto bíblico y si eso también se separaron profesores, ¿de qué estás hablando? ¿De qué época? Ah, del STEC. No, STEC no es que se cambió, sino que el STEC fue un seminario que básicamente se formó para la IEP, la IP Cristo P, pero abierto para las denominaciones, para todos los demás, para la Dirección Angélica en general. Y en base a eso, se desarrolló también el proyecto de hacer una institución, porque eso era lo que se tomaba en cuenta en ese momento, de darle una calidad y un reconocimiento, ¿no? Ante el Estado. Es ahí donde yo empiezo a trabajar ahí, ¿no? Para hacer ese aspecto. Logramos hacerlo, es decir, se pudo reconocer el STEC como una entidad que daba títulos a nombre de la nación, ¿no? Pero como no estuvo pegada en el aspecto, o sea, a nivel de la iglesia evangélica, en la iglesia presbiteriana está venía menos o es casi no se conoce, o bueno, hubo otros factores en todo caso, pero se creía que en muchos casos que lo que queríamos era formar gente para que luego se quedara con nosotros, con la iglesia presbiteriana, ¿no? Sí, eso vamos a ver. El asunto es que eh, no tenemos mucha acogida, por más esfuerzo que hicimos, pero o quizás nos faltó de repente una imagen institucional o algo así. Pero bueno, lo cierto es que fue así. Y fue quedándose poco a poco, y solamente nos quedamos con los alumnos que fueron, dijimos, para que vayan terminando y teniendo su título a nombre de la nación. De paso, el proyecto nos dieron el permiso hasta el 2019. Es decir, hasta el 2019 era el permiso para dar títulos o para enseñar, ¿no? Con ese nivel de educación superior. Entonces se cerró eso y antes de eso, en el Estado había entrado el proceso de licenciamiento para las escuelas superiores también. Y pedían ciertos requisitos, así como pedían en las universidades. Bueno, al final lo, lo dejamos ahí
como no cumplimos con los requisitos, no nos presentamos y más bien dijimos, vamos a cerrarlo. Bueno, el ministerio mandó un oficio diciendo que teníamos el plazo y que después entrábamos en cierre, ¿no? El proceso de cierre. Eso fue la idea. Ya para el 20 ya no estaba funcionando más que con los alumnos que tenían, porque teníamos plazo de 2 años más para extender el proceso y en medio de eso hacer las titulaciones respectivas también. Entonces algunos se quedaron a la mitad y otros sí llegaron a eso. Y se graduaron 16 al final, ¿no? Con tesis y todo. Y recibieron su título a nombre de la nación también, ¿no? Luego de eso se cerró, ya no funciona. Y ahí fue donde se empezó el trabajo de un nuevo seminario, pero para la IP Cristo P, ¿no? Y este es el seminario que está funcionando así, ¿no? Que no tiene, no pretende ser reconocimiento a nombre de la nación, no se podría, aparte de que es un pequeño seminario, no es mucho, ¿no? Entonces, adolecemos de eso también, ¿no? Que los alumnos que estuvimos en el STEC tampoco eran muchos, ¿no? Am, ahora, si alguno, no hay título, no tenemos ahorita seminarios que den título a nombre de la nación, no hay. Lo hemos perdido. El Seminario Bíblico Andino, el Seminario Evangélico de Lima, por ahí está un Seminario Teológico de Lima también, o instituto creo que le llaman, pero que ellos dan diplomados, básicamente, ¿no? No dan título. Ahora, me dice, pero de todas las doctrinas ya no pueden emitir no, claro, no hay, pues, no existe, de ninguna corte denominacional no existe. Lo que hay más bien y los que se han abocado es hacer convenios con instituciones extranjeras, ¿no? Así está la Bautista, una seminario bautista que está por San Borja, me parece. La Alianza también, la Alianza ha hecho un convenio con el seminario, am, ¿cómo se llama este seminario? Seminario Bautista mm, que creo que está en Texas, no me acuerdo ahorita el nombre, pero es un seminario bautista muy reconocido, ¿ya? Este, y también hay convenios a una institución que se llama University, tiene un convenio con la Universidad Evangélica de Chiapas, también, ¿no? Con estas instituciones se pueden hacer entonces estudios con reconocimiento o con titulación oficial, ¿no? Bueno, eso es para que conozcan algo de eso, ¿no? A la pregunta que estaba haciendo Leo, ¿no? Muy bien, ahora sí cerramos este espacio. Hemos hablado acerca de la iglesia, el inicio de la iglesia y también de la iglesia presbiteriana, que fueron los inicios básicamente de las instituciones que formaron la iglesia o que desarrollaron la iglesia evangélica en el Perú. De luego vamos a hablar de la Alianza también y de otras iglesias, la Bautista y otras iglesias a llegar hasta las pentecostales y todo eso. Esperamos tener también en este viaje ese encuentro con otras iglesias y cómo se fueron formando. Hoy día ya se ha atomizado tanto que el estudio, no sé si valdría asumir también las iglesias que hoy hay o las que han ido surgiendo, ¿no? ¿No? Que en algunos casos son independientes, como digo, que es las que ahora tienen mayor peso, ¿no? Muy bien, ahí termina esta parte, ¿ya? Y me gustaría más bien, ya que hemos hablado de Macay, ¿ya? Sería bueno también trabajar algo de esto. Am, Hay dos libros que podríamos tomar en cuenta, pero el primero que vamos a poner, ya que tiene que ver con la historia, sería este, el, él tiene un libro que se llamaba, a ver cómo era, a ver, si mi memoria se me va. Tiene que ver con la conducta cristiana, ¿no?
y tiene que saber, voy a trabajar mejor por este lado para hacer. Realmente tenemos la recordación por este lado, ¿no? Es decir, tenemos nuestro, acá, Macay, voy a poner Macay y ahí es algo. Ya. Eh, en Macay, el sentido de la vida, así se llama el libro, el sentido de la vida, pero hay otro que se llama el sentido de la vida presbiteriana, ¿ya? Así que les voy a mandar el libro del sentido presbiteriano de la vida para que ustedes lo lean y hagan un resumen, ¿ya? ¿Qué les parece? ¿Ya se fueron? No, pastor, aquí estamos. Ya. Sí, Entonces les voy a mandar el libro, ya, ¿ya? ¿Ya? El sentido de la vida presbiteriana, ¿ya? Entonces hagan ese trabajo para la próxima semana. Por favor, léalo, porque es muy importante tener ese libro para entender también la visión presbiteriana. Les mando ese, porque también está el otro, el sentido de la vida, que es en general, ¿no? Sentido de la vida, ya no, ahí apunta más a testimonio de cristiano, ¿no? ¿No? En el otro es más doctrinal, si se quiere, ¿no? La de sentido de la vida presbiteriana es más doctrinal. Ahí tiene sus columnas, Mackay, que va formando y que él dice esas son las columnas que debemos tener todos como base. Así que sería bueno tener eso para así tener un fundamento presbiteriano más sólido, me parece. ¿Ya? Lo vemos entonces ahí. Terminado esto, cierro y les envío el material. ¿Ya? ya, pastor. Ya. Bendiciones, ¿ah? Bendiciones, pastor. Bendiciones.